día para todos, bienvenidos una vez más a Noticias en Red. Aquí nos encontramos ya ubicados en el living en este día, miércoles 23 de abril, Día Internacional del Libro, entre otras cosas, por la conmemoración del fallecimiento de grandes autores, Marisa, como Shakespeare y también como Cervantes. Por eso se conmemora en el día de hoy, 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Te vamos a estar acompañando en este espacio informativo por los próximos 60 minutos con toda la información, con lo más importante que han dejado las últimas 48 horas en materia de noticias. Y además estamos ubicados aquí en el living porque muy rápidamente vamos a tener visitas. La presento, Marisa, ahí, buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen mediodía para usted. Usted no es la visita, sino que vamos a tener visitas en un rato. No, claro, aquí nosotros estamos ubicados, como anfitriones. Muy buenos días. La verdad que como siempre le digo, ¿no? Es una forma ya que tenemos de saludarnos, pero que además implica la realidad. Es un placer estar con todos ustedes, una vez más, encontrarnos en el mediodía para hacer un recorrido por información muy interesante que tenemos en la jornada de hoy, como bien decía Leandro, con visitas también, ya en el primer bloque, aquí en el living de Noticias en Red. Si le parece, nos vamos a los títulos más importantes que tiene esta jornada. ¿Cómo no? Títulos. Adelante. Y en el día de hoy se conmemora, en realidad, el día de ayer, pero hoy nosotros te lo traemos hasta donde vos estás ahora compartiendo con nosotros Noticias en Red. Fue el Día de la Tierra. Y justamente por el Día de la Tierra decidimos hablar con Mónica Patricelli, que es la directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo. Un tema que hablamos, por supuesto, en el día de hoy, pero que realmente, y no es redundante, cada día debe hablarse en todas partes. El cuidado del medio ambiente, lo importante que es y sobre todo en regiones como la nuestra. Y además, los policías continúan con la elección de sus delegados. Desde el día lunes y hasta hoy, miércoles, se están llevando a cabo en 71 lugares distintos la elección de 13 delegados a nivel provincial en las fuerzas de seguridad. Por eso estuvimos dialogando con Virginia Alomar para que nos cuente detalles de cómo viene sucediendo. Como lo anticipábamos, hoy vamos a tener visitas en este living que son internacionales. Un pastor de jóvenes que vive en Cuba nos va a contar algo sobre la realidad de los jóvenes cubanos, lo que cada día viven esos jóvenes y además cómo se vive la fe en Cuba. Algunas de las informaciones que vamos a tener en el día de hoy. ¿No? Qué imágenes hermoso, que teníamos. realmente sí, como para hacerse un viajecito. La verdad que sí. Para visitar esos paisajes que son, a través de las fotos, verdaderamente hermosos. Me imagino lo que debe ser en vivo y directo. Sí, estar seguramente. allí personalmente y poder compartir esas imágenes que, bueno, por ahora las vemos en fotos, pero quién le dice, ¿no? Algún día ojalá tengamos la posibilidad de hacer. En breve no seamos nosotros los que estemos visitando, ¿no? El pastor de jóvenes que vamos a tener aquí en este living. Y le podemos devolver la visita. Vamos a charlar con él. Vamos a hacer lo posible. Si le podemos devolver. En una vez hacemos Noticias en Red desde allá, una edición especial, viendo desde las playas de Cuba. Puede ser, ¿eh? Le gustó la idea, Me ¿no? gusta el proyecto. Me gusta el proyecto. Vamos a trabajar en pos. Sí, le quería agregar a lo cual usted marcaba recién con respecto a el Día de la Tierra y la comunicación con Mónica Patricelli, que además vamos a estar hablando de lo que sucedió el fin de semana con esos restos de fotosín que se han encontrado en el arroyo San Lorenzo, y por lo cual dio ciertas explicaciones de qué fue, cuál fue el procedimiento y cómo sigue a partir de ahora, ¿no?, esta investigación, obviamente con lo que tiene que ver principalmente con detectar qué es lo que hay y cuál es su grado de peligrosidad para, sobre todo, el contacto humano. Sí, tema interesante que además ha alarmado y en gran manera a los vecinos del arroyo San Lorenzo. Ya desde el sábado empezaron a sentir un olor muy fuerte por la mañana. Bien, vamos a estar aclarando este tema y además viendo cómo se va a desarrollar lo que bien decías, Leandro, que es la investigación, ¿no? También nos interesaba esta nota para saber que las cosas no queden allí, en que los vecinos se asustaron, en que se sacó lo que estaba allí en el arroyo, sino que en realidad se va a investigar para ver de dónde surge justamente este fotosín que se encontró en ese lugar. Si le parece, hablando de paisajes, como estábamos hablando recién de los paisajes de Cuba, bueno, nosotros tenemos el paisaje de San Lorenzo, siempre y cuando muy hagamos la agradable ventana a la ciudad. también, sí. Hoy tenemos un día magnífico, así que, por favor, ventana a la ciudad que se abre para ver cómo estamos con el clima.
Y además, como decíamos, para disfrutar, porque hoy tenemos un día magnífico. 12 grados la temperatura mínima que se pronosticó para este día miércoles, mediados de semana. 24 será la máxima a la cual arribaremos seguramente en horas nada más. El sol está presente. 21 grados, un décimo la temperatura en este momento en la ciudad de San Lorenzo. Y como siempre te invitamos a que te quedes a ver Noticias en Red en forma completa, porque después, ya sobre el cierre de esta emisión de día miércoles, vamos a estar con el pronóstico para el resto de los días, para ver cómo le damos la bienvenida a un nuevo fin de semana, tanto el día viernes como el día sábado. Yo ya sé, pero no le voy a anticipar nada, porque si no, Marisa después me reta en los cortes. Sí. Así que por ahora no vamos a dar anticipos de cómo va a continuar el día, los días, ¿no?, sucesivos en materia climatológica. Bien, y vamos a compartir la primera nota, que es justo lo que mencionábamos, ¿no? Ayer se conmemoró el Día de la Tierra, pero además este acontecimiento que ocurrió el fin de semana, sobre todo en la zona allí del arroyo San Lorenzo, y nos dirigimos entonces para hablar con la responsable del área en la municipalidad de nuestra ciudad, con Mónica Patricelli. Escuchamos lo que nos decía. El Día de la Tierra es una conmemoración internacional. Todos los 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra. Y en conmemoración a eso, el municipio tiene una cantidad de normativas que llevamos a cumplir. Una de ellas, podríamos decirte, es el control de las cortinas forestales y el arbolado público. Desde la administración Raimundo tenés en nuestra ciudad más de 15.000 ejemplares plantados que están sanos y saludables, protegiendo nuestra tierra. Realmente la protección de los espacios verdes ha sido prioritaria para este gobierno. Y bueno, también estamos en la protección del aire, el monitoreo continuo del aire. Hemos trabajado arduamente desde hace años. Yo creo que hace una generación ya que la conciencia colectiva de la ciudadanía está abocada a la protección del medio ambiente. Se encontró un residuo de material de pastilla de fosfuro de aluminio. Este fosfuro de aluminio, no sé si ustedes recuerdan, es el que nosotros controlamos en los camiones para que no ingresen camiones tratados con fosfina, porque con humedad se forma el gas fosfina. Y algún desaprensivo realmente ha tirado esto como cualquier residuo que tiran habitualmente a las aguas del arroyo, lamentablemente, ya sea de una jurisdicción o de otra. Este material se encontró a la altura del barrio Petróleo de Puerto General San Martín. Intervino las autoridades ambientales de Puerto San Martín y de San Lorenzo, Defensa Civil de San Lorenzo, el CPC del puerto, y bomberos voluntarios y zapadores de la ciudad de San Lorenzo. En este caso no hay multas porque es un desaprensivo que arroja basura fuera del lugar, como nos ha sucedido en la noche de anoche o anteanoche, que han quemado 4 contenedores en barrio 2 de abril, y esas situaciones de vandalismo realmente ciudadano es bastante común, lamentablemente. Bien, con respecto a esto que sucedió el fin de semana, por ahora no hay culpabilidad hacia las empresas, sino que se está vinculando más a un acto de vandalismo, como bien explicaba Patricelli sobre el cierre de esta nota, y destacar todas las fuerzas vivas que estuvieron trabajando, porque estuvo los bomberos, estuvieron no solamente los voluntarios, sino también los zapadores, el CPC de Puerto, y distintos organismos que se han preocupado justamente para intentar paliar este problema en forma rápida, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, ¿no? Sí, Patricelli mencionaba otro tema también, el tema de los contenedores. ¿Qué está pasando en la ciudad de San Lorenzo, digo, con estos hechos de vandalismo? La gente pidió contenedores, los contenedores fueron puestos, están, y ahora esto, ¿no? Mirá qué hay que hacer para destruir un contenedor, ¿no? Ese plástico muy duro, muy... Sin embargo, la verdad, lo decía Patricelli, 4 contenedores destruidos en barrio 2 de abril, se ha dado en otros barrios también.
bueno, estos hechos que son realmente lamentables. Y que es ¿no? solamente para hacer daño, porque no hay un objetivo detrás de este más que el vandalismo, que hacer daño y terminar perjudicando a los otros vecinos que encuentran esos contenedores un lugar más seguro, menos tóxico, de no tener allí la basura o sus residuos en la puerta de su casa, al aire sino libre, exactamente tenerlos allí en un lugar donde después los recolectores de basuras pueden pasar y retirarlos inclusive de forma más rápida. Más rápida también, el trabajo le facilita, digo, el trabajo a ellos también, claro. ¿no? Así que, bueno, la verdad estos hechos, bueno, son repudiables. Lo mismo si lo del Fotosync fue un hecho de vandalismo, la verdad, ¿a cuántos perjudicó? El susto de los vecinos, no tanto desde San Lorenzo como de Puerto, por eso trabajó también en CPC de Puerto, porque afectó a los vecinos de Puerto que viven allí, a la vera del arroyo. Bueno, la verdad que esperemos que estas cosas no se repitan y bueno, veremos a dónde arriba la investigación de este hecho. Pero como hay gente que lamentablemente ocupa su tiempo en hacer daño, hay otra que no, que sabe ocupar bien su tiempo, que desarrolla sus capacidades y que pone todo su potencial, su inteligencia a favor de crear, ¿no? De la creatividad y creatividad en favor de todos, ¿no? Porque todos nos podemos ver beneficiados. Y algo, ¿qué me cuenta usted? Sí, algo muy bueno es que está pasando en ámbitos estudiantiles. Recordarás que hace algunas semanas atrás dialogábamos con el coordinador de lo que había sido la carrera de estos chicos que estaban diseñando la impresora en 3D en Santa Fe. Bueno, ahora en Buenos Aires hay un nuevo proyecto a través de lo que es el trabajo final de una carrera en el cual varios alumnos de esa universidad desarrollaron y crearon una moto eléctrica. ¿Qué le parece? Me encanta, por eso le decía, ¿no? Gente que aprovecha su tiempo, que lo aprovecha bien y que, bueno, pone toda su potencial en favor de esto. Mire, ¿no? allí lo estamos viendo ya en imágenes, se llama Sudaka, la moto puede viajar a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Me animo a decir que hasta es prudente la velocidad, porque 40 kilómetros por hora es una buena velocidad para que no vayan muy rápido las motos y tiene una autonomía de 30 kilómetros o de 6 horas. No nos olvidemos que esto va con batería. Claro, pienso que por la velocidad, sobre todas las cosas, puede ser que esté diseñada como una moto familiar, ¿no? Puede llegar a ser, sí, un prototipo que ha sido diseñado por Guillermo Calau, Federico Ferreira, Mariano Filippini, Fermín Indavere, quienes diseñaron esta moto como parte del trabajo final de la materia tecnología en el año 2013. El desarrollo fue producto íntegramente pensado para la producción local, ya que el total de su estructura está formada en caños de acero y chapa plegada, procesos fácilmente adaptables para una producción nacional, lo que te comentaba anteriormente. ¿Habrá alguien que ponga capital justamente para que esa producción se desarrolle? Bien, a partir de ahora están buscando inversores para mejorar no solamente el diseño, sino también lo que puede llegar a ser la movilidad. Y como te mencionábamos anteriormente, tiene 3 baterías de plomo de 36 voltios. Lo que se está buscando es tratar de ver cómo funciona con baterías de litio para que sea más liviano y para que pueda andar mucho más rápido. Pero seguimos hablando de estudiantes argentinos que crean cosas. Qué bueno. Recuerdo el año pasado este estudiante de Bahía Blanca. ¿Se acuerda algo del celular también? Sí. ¿Era alguna aplicación para celulares? Pero este que mencionaba yo de Bahía Blanca era ya una persona grande que había estado muchos años estudiando, que había desarrollado una cápsula, ¿se acuerda? Algo así como para la NASA, que había sido en su momento algo muy productivo. Muy productivo. Bueno, ahí están entonces, los cerebros argentinos, Los cerebros argentinos. Bueno, que gracias a Dios en este tiempo no están en fuga, sino muy por el contrario, están creando aquí en nuestro país. Destacar. Sudaka, entonces, han denominado a esta moto eléctrica y, como dice allí el GRAF, estudiantes argentinos a la vanguardia. Destacar justamente esto, ¿no? Muchas veces se critica a la juventud hoy en día argentina y sin embargo hay todavía quienes tienen esa capacidad de crear. Son muchos, los que están estudiando, los que están en las aulas y que toman justamente lo que es el estudio, lo que son los proyectos, los prácticos, muy pero muy en serio. Mire cuando venga Noticias en Red en moto. Ay, sí, en una de esas. Me voy a comprar una de esas y voy a ver. Sí, yo también. Pásenme a buscar. Ahí está, la paso con los cascos, a buscar y venimos cascos, en una Sudaka, por supuesto, obviamente. Siempre con las reglas correspondientes y además cuidándonos, como debe ser. Me pasa a buscar y nos venimos. Me gustó. Yo vengo a las 9 lo único, no sé si usted quiere venir tan temprano. No, entonces no me pase a buscar, yo vengo más tarde, vengo para el Noti. ¿Le parece hacemos una pausa? Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Y en el próximo bloque estará aquí en los estudios de Noticias en Red nuestra visita, pastor de jóvenes de Cuba. Nos va a contar cómo se vive la fe en la isla. Bien, aquí estamos con Reidel Rodríguez Pérez. Disculpas que tengo que leer su nombre, pero bueno, sabía solo el apellido, claro, el que nos es más común a los argentinos, que es Pérez, ¿no? Claro. Bueno, ahora ya lo tenemos con nombre y apellido. Reidel, gracias por acompañarnos, por venir a los estudios de Noticias en Red. Para nosotros es un placer tenerte aquí y sabemos que perteneces a la Iglesia Metodista en Cuba y que sos el único pastor de jóvenes, es decir, que si congregamos a los jóvenes en Cuba, sobre todo los que profesan su fe evangélica, sos el único pastor. Sí. Sí. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, en Cuba manifiestan de esta manera públicamente su fe? Bueno, miembros tenemos como alrededor de 6.500 jóvenes, Ajá. Es decir, que día a día profesan la fe, que están más ligados al Evangelio. Y otro grupo que se está acercando, se está animando, podrían ser unos 2.000 jóvenes más. Ajá. Así que estaríamos hablando quizás de 8.000, 8.500 jóvenes que están cada día alabando y bendiciendo el nombre del Señor y tratando de cambiar el destino de sus vidas y de su nación. Bien, es la primera vez que salís de tu país, que salís de Cuba, ¿no? Y has elegido la Argentina y específicamente San Lorenzo. Sí, para mí ha sido una bendición tremenda, para mí ha sido, un milagro y un regalo del Señor estar en este lugar, estar en esta comunidad de fe tan hermosa, la cual me ha abierto las puertas de sus corazones y de sus vidas. Y ha sido una experiencia tremenda. Creo que Dios me ha traído hasta este lugar para recibir de Él y recibir de ustedes también muchas experiencias y llevarlas a mi nación a fin de que el nombre del Señor cada día sea exaltado en todo lugar, en toda nación y en toda lengua. ¿Cuáles son las principales inquietudes del joven cubano, ¿no? Como pastor de jóvenes seguramente vivís la experiencia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las principales inquietudes? Uno ve los jóvenes en diferentes países, los jóvenes en la Argentina, y uno ve que hay determinadas cosas que los preocupan o determinadas cosas que quieren cambiar. ¿Cuáles son las principales inquietudes que podés rescatar de los jóvenes allí en Cuba? Bueno, vivimos en una sociedad que, por lo menos el tema de los estudios está resuelto, es decir, los jóvenes pueden llegar a niveles universitarios de forma gratuita, así que eso no es un problema que tenga la juventud cubana. Sí, del punto de vista quizás de realización de metas y sueños personales, como desde el punto de vista económico, a veces se hace difícil el poder adquirir algunos elementos que tanto a la juventud les gusta o les place, ¿no? Pero es interesante cómo, a pesar de todas las necesidades económicas importantes que tenemos en nuestro país, producto a diversos factores, como producto a todos esos elementos que pueden hacer limitada o la vida de un joven, procuran cada día, pese a todas esas necesidades, de buscar el nombre del Señor y tratar de cambiar sus destinos y ser una generación que busca la presencia del Señor y que anhela hacer su voluntad para su país, para su nación. Bien, es decir, Reidel, lo que me estás diciendo que, por ejemplo, el acceso al estudio es totalmente posible. Totalmente. No es algo que preocupe, como bueno, a veces suele suceder en la Argentina, es decir, si se va a poder seguir o no un estudio universitario, ¿no? Eso es un tema de preocupación en, por ejemplo, un joven del secundario, un joven de 16, 17 años. Ahora, después, la realización de la parte práctica, una vez que se ha salido del lugar de estudio universitario y demás, eso puede ser más lo que preocupe. Puede ser un poco más complicado, puede ser un poco más difícil, producto a las áreas de desempeño laboral, a las áreas en las cuales los jóvenes puedan expresarse. Se han dado casos de que a veces muchos jóvenes no laboran en lo que han estudiado, producto a las elementos económicos que les reporta su trabajo. Pero gente con un nivel universitario bastante elevado que pueden
hacer cualquier labor en cualquier lugar. Bien, y en el tema de los oficios, por ejemplo, ¿también hay posibilidades de estudiar oficios para quien no quiera hacer un estudio universitario? Últimamente nuestro país ha estado promoviendo los oficios, porque se daba el tema de que teníamos muchas personas con niveles universitarios, teníamos muchas personas licenciados en letras, en cosas que no tenían que ver tanto con la práctica, y lo que es el tema de la agricultura, el tema de la construcción, esas áreas en nuestro país estuvieron débiles en la formación, y ahora en los últimos años se está promoviendo también que los oficios sean parte importante del desarrollo de la juventud en Cuba. Bien. Digo, esto de por allí, la dificultad en cuanto a la obtención de un puesto de trabajo acorde a lo que se ha preparado y demás, ¿ha dificultado la formación de familias en Cuba? Porque uno para formar, sobre todo el hombre, ¿no? Para formar una familia siempre está pensando en poder tener un contexto que le permita sostener a esa familia. ¿Cuál es la situación de la familia cubana en relación a esto? Es interesante que nuestro fondo habitacional es muy envejecido, es decir, las mayores, por lo menos en la ciudad de La Habana, la capital, hay alrededor de 3 millones de habitantes, en una ciudad que fue diseñada casi en tiempos de la colonia española, y hay muchas edificaciones que están muy envejecidas. Eso provoca que a veces los jóvenes cuando quieren formar familia, a mí me sucedió, tuve que convivir con mis abuelos y con mis padres, ya no tan solo desde el punto de vista de los reportes económicos que puedan obtener o no, sino porque la posibilidad de tu poder apartar o salir con tu familia se hace un poco complicado para la obtención de las viviendas y un lugar y un espacio para poder vivir formar tú una nueva familia. Bien, pero me decías justamente siempre hablando acerca de los jóvenes y de tu tarea en Cuba a partir de la fe, que sin embargo, a pesar de a veces las dificultades de ir abriéndose camino, igualmente siempre hay esperanzas. Sí. Nosotros, Reidel, generalmente cuando pensamos en la gente que vive en el Caribe, más en paisajes tan magníficos, hace instantes los veíamos como Cuba y demás, siempre pensamos en gente alegre, en gente que a pesar de sigue en la batalla. Los cubanos siguen siendo así, esa imagen que nosotros tenemos con esa música que además muestra, ¿no? Parte de la alegría del cubano, del caribeño. ¿Cómo es la gente en Cuba? ¿Sigue siendo así como nosotros la tenemos en un ideal? Sí, sigue siendo así. La gente es muy alegre, además tenemos la virtud de los cubanos de reírnos de nuestras propias desgracias, de nuestros propios problemas, le sacamos chiste o broma a las cosas que nos pasan. Y el joven cristiano, el joven que sobre todas estas cosas tiene a Dios, tiene la bendición y la posibilidad de tener el gozo que el Señor nos da, la presencia del Señor, que eso nos hace vivir cada día alegrándonos y gozándonos en la presencia de Dios. Vemos a jóvenes en las iglesias que quizás puedan tener problemas en la familia, que puedan tener crisis o carencias económicas, pero cuando llega el momento de alabar y bendecir el nombre del Señor, alaban, danzan, brincan, saltan, comparten el Evangelio. Y es lo que nos hace ver que a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las dificultades, el Señor está levantando una juventud que desea y anhela que Dios haga grandes cosas con sus vidas. Y eso es sobresaliente por sobre todas las cosas. Y hace instantes hablábamos de lo que podía preocuparles a los jóvenes. Ahora, a los adultos, a los padres. Por ejemplo, en la Argentina, ¿qué nos preocupa a los padres? Yo creo que de hace un tiempo a esta parte, 2 décadas, a los padres nos preocupaba que pudiesen seguir un estudio, que pudiesen, cuando fuesen más grandes, adquirir una vivienda, que tuvieran una buena pareja, que formasen una familia. Hoy en día la preocupación de los padres me parece que se va desviando hacia otros lados en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las adicciones, la inseguridad en la calle cuando los chicos salen con sus amigos, ¿no? El temor a que algo les pase, ¿no? Se ha movido el lugar de preocupación de los padres. En Cuba, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los padres, de los adultos en cuanto a sus jóvenes? En el caso de Cuba no ha pasado tanto así. Es decir, porque el tema de la seguridad es un tema que está resuelto. Bien. La mayor parte
de los lugares no son muy inseguros. Sí hay ciertas zonas y ciertas localidades, sobre todo de la ciudad y de las provincias más importantes, que tienen zonas que son menos seguras. Sí. Pero pienso que sigue siendo la preocupación de los padres que sus hijos tengan un futuro mejor. Es decir, tú le preguntas a un papá qué quieres de tu hijo, que estudie, que se supere, que pueda tener su hogar, pueda tener su casa, pueda tener su familia, pueda tener un buen trabajo, pueda expandirse económicamente. Pienso que todavía el meollo del asunto es que mi familia pueda trascender y mejorar económicamente, y eso no quita de que haya otros problemas que son reales, como que se dan en Cuba, que en menos número, pero hay adicciones, hay jóvenes que sufren de adicciones, hay jóvenes que son delincuentes también, que a veces son reos de la justicia, y hay varias dificultades que están afrontando, pero creo que la principal preocupación es esa, que sus jóvenes, sus hijos puedan tener un futuro mejor. Bien. Claro, pensando en esto, digo yo, el deseo seguramente de los padres, tanto como los hijos, me parece que podemos llegar a esta conclusión, es bueno, poder desarrollarse plenamente, ¿no? Bueno, a partir de ahí podemos entender las barreras de cada uno de los países, ¿no? Por eso hacemos así como un paralelo entre el nuestro, entre la Argentina y también entre Cuba. Una última pregunta, Reidel. Cuba en algún momento se caracterizó por el hecho de que mucha gente quería salir de Cuba, ir a otros lugares. Nos pasó a nosotros, nos pasó en el 2001 a los argentinos, cuando muchos, hoy hablábamos con Leandro justamente, el tema de los cerebros, ¿no? Que la fuga de cerebros que se produjo en algún momento en la República Argentina y que pareciera que hoy no sucede y que hoy muchos están volviendo. Esperemos que así sea y que cuando pasen algunos años digamos, sí, fueron los años, la segunda década del año 2000 cuando volvieron los cerebros. Digo, Cuba también en algún momento se caracterizó porque muchos querían ir. ¿Cómo los jóvenes vivencian la realidad actual de Cuba hoy, año 2014, como pastor de jóvenes? ¿Los jóvenes desean quedarse en Cuba y luchar por un país mejor? ¿O también hay jóvenes que hay cosas que no le agradan del país y que desean salir? Creo que los corazones están divididos. Es decir, no puedo ser absoluto en decir tomar una parte u otra. Creo que hay jóvenes que sí desean emigrar y es una realidad que enfrenta las familias cubanas, de que muchos de sus jóvenes desean emigrar y luchan por salir, sea cual sea el medio, sea cual sea la forma, si desean. Pero también hay otro grupo de jóvenes que sí desea quedarse, sí desea que su nación mejore. Sí hay un grupo de jóvenes creyentes que están orando para que nuestra sociedad, nuestro país sea cada día mejor, para que el Señor venga con poder y traer la presencia de Dios a nuestra nación. Es interesante cómo yo como pastor de jóvenes tengo que organizar un evento al año, en julio, en los meses de julio y agosto, un evento de campamento de jóvenes, donde vienen jóvenes de todos los lados del país, del oriente al occidente. Nos reunimos en el centro y vienen viajando en camiones, en los camiones que se transportan las reses acá. Vienen viajando 10, 12 horas en camiones para llegar a un lugar donde tienen que compartir la cama con 2 personas más quizás y pasarse 4 o 5 días comiendo arroz y porotos solamente. Y es interesante cómo a pesar de todas esas cosas, esa generación desea que Cuba, que sus vidas, que su familia, que sus lugares sean cambiados con la presencia y con la gloria de Dios en sus vidas. Pienso que hay una generación que todavía desea y anhela la presencia de Dios para su país, la presencia de Dios para nuestra sociedad. Y por eso clamamos y por eso trabajamos. Y es nuestro deseo que el nombre del Señor en nuestra isla sea levantado. Porque creo que en Cuba se ha de cumplir lo que dice la palabra, que toda rodilla se ha de doblar y toda lengua va a confesar de que Jesucristo es el Señor. Y ahí estamos alabando y procurando eso para nuestro país. Reidel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y yo te quiero pedir en los últimos minutos de la entrevista, seguramente en estos días, ¿cuántos días hace que estás en Argentina ya? Llegué como el 9 de abril. Claro, hace bastantes días ya, sí. Y seguramente has visto mucho de la realidad de los jóvenes argentinos. Bueno, queremos el mensaje de un pastor de jóvenes cubano para los jóvenes de Argentina. Bueno, nuestro
deseo y nuestro anhelo es que cada día provoquen y busquen la gloria de Dios en sus vidas. Que no se entretengan con las tantas cosas que acá pueden desenfocarlos. He visto que tienen muchas cosas o muchos medios en los cuales pueden pasar su tiempo y entretenerse y desvirtuarse del camino real y procurar y buscar la presencia de Dios en sus vidas, que traten de agradar y bendecir el nombre del Señor y no confíen en su propia prudencia, no confíen en sus propios recursos, sino que seamos una juventud acá en Argentina que dependa totalmente de la gracia y de la presencia de Dios en sus vidas para lograr los grandes sueños que Dios tiene para ustedes, porque sé que Dios está levantando en esta nación una generación que va a provocar la gloria de Dios, que va a provocar cambios trascendentales en estos tiempos, y va a ser con la presencia de Dios en sus vidas. Así que el Señor les bendice, es mi deseo más grande, y ha sido una bendición poder estar con ustedes en este lugar. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con Noticias en Red. Agradecemos la presencia del Pastor Reidel. Ha sido una bendición, ha sido un momento súper agradable para nosotros y sabemos que para ustedes también. Leandro, seguimos. Sí, es momento de hacer la segunda pausa en la información, pero quédate porque todavía queda mucho más de Noticias en Red. Y en instantes vamos a tener justamente uno de los titulares que te mencionábamos al comienzo del programa. Tiene que ver con las elecciones que se están realizando para la elección de 13 delegados policiales en toda la provincia. Hecho inédito, y tuvimos la posibilidad de dialogar con su directora de Recursos Humanos. Comenzando aparte con el tercer y último bloque de Noticias en Red, donde vamos a estar mencionando un poco lo que ha sido en estos últimos días las elecciones, que es un caso inédito. Inédito, ¿no? Comenzaron el lunes, además varias jornadas durante casi todo el día, por lo menos hasta la hora 18, y esta posibilidad de la policía de votar. Sí, ya el primer día, el lunes, alrededor de un 20% de los habilitados, estamos hablando de más de 21.000 personas que pertenecen tanto a la policía como a la penitenciaría, pueden participar de estas elecciones. Va a terminar hoy a las 18 horas, mañana se van a mandar estas urnas para poder hacer el escrutinio. Pero estuvimos dialogando con Virginia Alomar para que nos cuente detalles de cómo viene y cómo siguen estas elecciones a nivel policial, donde se van a elegir 13 delegados provinciales. La idea, digamos, es que este mecanismo electoral nos permita arribar, digamos, a contar con 13 delegados, digamos, de los trabajadores, 10 que pertenecerían a la policía y 3 al servicio penitenciario. Y que estos delegados se incorporen a una comisión de salud y seguridad en el trabajo, en conjunto con 13 funcionarios del Ministerio de Seguridad, a los efectos de poder comenzar a contar con espacios de diálogo, digamos, en donde poder abordar las distintas problemáticas que sean de interés para los trabajadores, en particular ligada a estas cuestiones, lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. Está habilitado la totalidad de la fuerza policial y la totalidad de los agentes del servicio penitenciario. Son 19.171 en el caso de policía y 2.585 en el caso del servicio penitenciario. Quizá vale por ahí esta aclaración, se trata del personal activo, no del personal retirado. Pero la totalidad está habilitado para votar. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, está previsto que en sede de Secretaría Electoral en Ciudad de Santa Fe se realice el escrutinio. No hay escrutinio provisorio, es decir, no hay conteo de votos en las mesas como podría ocurrir en una elección común, sino que lo que hay es un traslado de urnas, se hace un único escrutinio de tipo definitivo, las urnas se trasladan a la ciudad de Santa Fe entre las 18 horas y las 0 hora de hoy aproximadamente. El Correo Argentino está haciendo todo el traslado de urnas, y a partir de eso entonces mañana por la mañana se comienza el escrutinio, que se estirará, suponemos, prácticamente a lo largo de todo el día de mañana, porque hay que abrir urna por urna, digamos. Hasta allí entonces parte de lo que Virginia, bueno, estas urnas van a ir al Tribunal Electoral, algo que no se mencionó allí en la entrevista, donde se va a hacer este escrutinio definitivo. Bien remarcaba ella, no va a haber un escrutinio
provisorio, como suele haber en las distintas elecciones donde uno elige candidatos para funcionarios, tanto sea locales, provinciales como nacionales, que ni bien termina se hace un recuento voto por voto primero en el establecimiento. En este caso no, y recordar que hay tiempo para aquellos que todavía no fueron hasta la hora 18 del día de hoy, dentro de estos 21.000 agentes del servicio policial y también penitenciario que están habilitados para votar, 13 delegados, y lo están haciendo mediante el sistema de boleta única. Claro. Tal cual sucede a nivel provincial con los cargos provinciales Incluso y municipales. Creo que, hablando de policial y penitenciario, que en el ámbito penitenciario es donde se ha dado el mayor porcentaje de votantes. De votantes. Un voto que es optativo, no es obligatorio, claro, es voluntario, nos decía ella, esa es la palabra exacta. Y destacar también que de otras provincias ya ha empezado a recorrer esta inquietud de las elecciones. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Chubut, que ya han tomado conocimiento de estas elecciones y han tomado también comunicación para saber cómo se llevaron a cabo, así que probablemente, si bien es pionera aquí en nuestra provincia, puede llegar a suceder también en otros lados del país. Bien, vamos ahora a los números. Vamos a las cotizaciones. Que ya vemos allí en pantalla. El dólar está a 7,95 para la compra, 8,05 para la venta. El euro 10,83 para la compra, 11,31 para la venta. Y el dólar blue 10,25 para la compra, 10,40 para la venta. Números de este día miércoles 23 de abril aquí en Noticias en Red. Ya finalizando, y después de los números siempre viene la ventana a la ciudad. Así es, viene el clima, vamos a ver cómo pintan, como dicen los chicos, los días sucesivos, cómo se viene el jueves, por ejemplo, 9 grados la temperatura mínima, 23 la máxima, excelente jornada de jueves vamos a tener, el sol va a estar allí visitándonos, igual que el día de hoy, 23 grados, hasta ahí vamos a llegar, bien otoño, la verdad que excelente. Vamos al viernes a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, 8 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima, y yo le diría más que regalo, estos días que se vienen, el sol va a estar presente, me parece que vamos a tener un fin de semana lindo también, ¿no? Vamos a ver entonces el sábado, cómo iniciamos ese fin de semana, con una temperatura mínima de 6 grados, un poco más abajo, pero mire la máxima, 22 grados, el sol presente. No, realmente sumamente agradable. Es un placer dar a conocer un pronóstico como este, donde no hay nada de lluvia, no hay tampoco esas altas temperaturas que se tornan pesaditas en el otoño, nada que ver. Realmente máximas que llegarían, no superarían en realidad los 23 grados, así vamos a estar por lo menos hasta el sábado. Ya le digo señora, ya le digo señor, empiece a organizar para el sábado de la siesta, me parece que va a ser un momento ideal para ir a tomar mates al aire libre. Ya sé, para el mate al aire libre, como dice usted siempre. Estamos allí dispuestos para ir. Bien, cómo no, sí, sábado a la tarde, ¿le parece? Bueno, mire, hemos hecho tantos proyectos en este programa. Este ha sido el programa, ¿quedan en la nada, dice usted? Muchas veces nos fuimos. Bueno, yo al de Cuba no renuncio, No, eso lo digo, hemos hecho tantos proyectos, nos vamos a comprar la moto eléctrica, y vamos a venir a trabajar en esa moto, vamos a ir a Cuba, vamos a hacer noticias en redes de Cuba. El sábado tomamos mate con algunos de ustedes que comparten con nosotros noticias en red. Mire si estamos con proyectos, qué bueno, ¿eh? Y no solamente el día de hoy, ya le anticipo que el viernes vamos a estar hablando nuevamente de cine. Ah, por supuesto, como siempre, los estrenos del jueves los tenemos el viernes aquí en Noticias en Red. Pero ahora nos vamos. Nos comenzamos a despedir y nos volvemos a reencontrar el día viernes. Ha sido un placer. Gracias. Chau, chau.